Por fin escuchamos a Elena desde Candriam. Vamos a ver, Elena, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me oís mejor ahora? Ahora sí, parece que a la segunda va la vencida. Elena, hablábamos del mercado del hidrógeno, de las oportunidades que tiene. En España el Gobierno ha anunciado más de 1.000 millones de euros de los fondos europeos para el sector del hidrógeno y estamos viendo cómo todas las grandes compañías, Iberdrola, Naturgy, incluso Repsol, ¿no?, se están lanzando a una carrera por esta nueva fuente de energía. Cuéntanos a qué se debe esta euforia, cuáles son sus características, qué es lo que nos ofrece el hidrógeno. Sí, como decía, el hidrógeno no se puede considerar una fuente de energía primaria porque se tiene que transformar, ¿no? ¿Y cómo se transforma? Se transforma a través de la electrolisis, que básicamente es la separación del oxígeno, ¿vale?, con el hidrógeno. Y se encuentra en el agua, pero para hacer este proceso de electrolisis se necesita energía. Entonces, si utilizas una energía tradicional, como el gas natural o el petróleo, es lo que llamamos el hidrógeno gris, ¿no? Si utilizamos una fuente de energía renovable, entonces es hidrógeno verde, ¿vale? Y eso es lo que están todas las empresas intentando producir, hidrógeno verde. ¿Por qué ahora hay una potencia, una mejor oportunidad de producir este hidrógeno verde? Pues porque el coste de las energías renovables ha bajado mucho, ¿vale? Entonces, es mucho más eficiente y aparte de que se han desarrollado distintas tecnologías para poder producirlo. Y además, bueno, pues tiene la ventaja de que el hidrógeno pues es una fuente inagotable porque, como decía, la encontramos, por ejemplo, en el agua, ¿no?, la materia prima. Pero se necesita esa tecnología y esos desarrollos para poder separarlo del oxígeno. Y además, bueno, pues es una fuente de energía totalmente limpia si se utiliza si se produce a través de otras energías renovables. Es un poco la explicación de por qué, además, como decías, por qué ahora estamos hablando todos de él. Pues como decías, por eso esas inversiones tan grandes que se están haciendo por parte de los gobiernos y porque los fondos europeos han puesto como condición pues, que estas inversiones se hagan en energías renovables y porque tenemos un objetivo, ¿no?, y hay una hoja de ruta para descarbonizar las economías. Y sabéis, bueno, pues hay una hoja de ruta tanto por el gobierno europeo, pero por los gobiernos español como europeos, y el objetivo es que de aquí a 2050 el 100% de la electricidad que se produzca sea de energías renovables. En cuanto a las desventajas o desafíos, no sé cómo llamarlo, ahora me dirás, pero cuando hablamos de este tipo de energías o de las nuevas energías, pues muchas veces pensamos en su almacenamiento o pensamos en su transporte o en los procesos de fabricación, ¿no?, que pueden conllevar otra serie de consecuencias. ¿Y qué pasa con el coste, ¿no? Porque he leído que según la Agencia Internacional de la Energía, el hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles, ese que mencionabas, el gris, cuesta actualmente $1,8 por kilogramo, más o menos, mientras que los costes de producción del hidrógeno verde son alrededor de $6 por kilogramo. En este caso, bueno, pues no es que sean desventajas, pero desde luego son elementos a tener en cuenta también en el otro lado de la balanza, ¿no? Por supuesto, o sea, al final estamos todavía en un proceso inicial de desarrollo, hay muchísimos proyectos, pero primero, como decía, es una energía que se tiene que producir, se tiene que almacenar, pero y también el tema de la distribución. Hay que hacer inversiones muy grandes para distribuir el hidrógeno a los distintos usuarios. Y es verdad que hablan de poder reutilizar pues, algunos gasoductos, algunos conductos que ya se utilizan pues, como para el gas natural, pero hay que adaptarlos y no es tan, vamos, hay que hacer inversiones en infraestructura. También hablan de poder transportarlo como líquido, ¿eh? Pero aún así, bueno, pues todavía hay muchísimos desarrollos, muchísimos proyectos y muchísimas inversiones que hacer para que esto sea eficaz, ¿no? Y que tenga un coste lo suficientemente bajo para que sea rentable también, por supuesto.
Decíamos esas inversiones que pretende hacer el gobierno español y parte de los fondos europeos también se quieren destinar a este impulso del hidrógeno verde en España, esos 1.500 millones de euros. Pero ¿cómo está el mercado español cuando hablamos de hidrógeno verde? Es un mercado bueno, pues que está empezando, es un mercado que ya tiene un desarrollo importante. No sé si nos puedes ofrecer una radiografía de cómo está en España, de cómo lo están haciendo las empresas españolas y quizá una comparativa, ¿no?, con otros países que nos puedan servir de ejemplo para hacernos una idea. Bueno, yo creo que lo bueno de España es que en España se produce mucha energía alternativa, como la energía solar o la energía eólica, y estamos muy desarrollados en estas energías, con lo cual, cuanto más desarrollados estemos en las energías renovables, es como una consecuencia directa a la capacidad que tiene España de producir hidrógeno y, de hecho, hay unos proyectos grandes para incluso ser grandes exportadores de hidrógeno, la energía, o sea, la energía española, ¿no?, el sector energético. Y ahí, pues, empresas como Naturgy, como Iberdrola, como Repsol, o sea, realmente todas ellas tienen proyectos y están desarrollando hidrógeno verde. ¿Qué están haciendo? Bueno, pero también hay que decir que las grandes empresas, las líderes, pues están en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Ya hay, por ejemplo, trenes impulsados por hidrógeno. O sea, no estamos a la cabeza, pero estamos muy bien posicionados, pues, para poder, como decía, gracias a nuestras energías naturales y a nuestras energías renovables, ser un exportador de hidrógeno, y ese es el objetivo. ¿Cuáles son entonces las potenciales oportunidades de cara a la inversión? Estamos hablando de sectores, de empresas, tanto en España como en el resto de Europa. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, yo diría a nivel global, o sea, hay empresas tanto que producen hidrógeno, pero empresas también facilitadoras, empresas que tienen esa tecnología, y yo diría que al final no es un mercado enorme, lo suficientemente diversificado como para tener un fondo de inversión de hidrógeno, pero sí yo creo que hay instrumentos muy válidos para invertir, que son básicamente los fondos que están invirtiendo en el cambio climático, ¿no?, en todo lo que es empresas que se van a beneficiar de la transición energética y del cambio climático. En el caso de Candriam, tenemos un fondo que es Candriam Climate Impact, impacto climático, y que invierte, pues, en este tipo de tecnologías y de empresas pues, que están produciendo energías limpias y que están desarrollando la tecnología del hidrógeno como una de las alternativas que hay para descarbonizar nuestra economía. Dentro de las compañías protagonistas, no sé si de fondos como el vuestro o en general de este sector del hidrógeno, ¿cómo ha sido el comportamiento de estas compañías en bolsa? Porque no solo podemos hablar de cuáles son los distintos desarrollos que se están haciendo, sino también, bueno, de todas las compañías o sectores vinculados a esta nueva energía, cómo lo están haciendo en el mercado, cuál está siendo el rendimiento en bolsa. Hemos visto este año, pues, por ejemplo, a compañías del sector de las renovables haciéndolo muy bien. No sé si cuando hablamos de compañías vinculadas a hidrógeno verde podemos hablar también de comportamientos muy positivos. Claro, yo creo que todo lo que es transición energética es una inversión que está en el punto de mira de la mayoría de los inversores, que está trayendo muchísimos flujos y que las rentabilidades son atractivas. Al final, todo lo que sea evitar energías fósiles, como evitar y un poco transformar la economía en una economía más verde, es atractivo para el inversor. Y entonces es verdad que las rentabilidades han sido atractivas y creemos que tienen proyección a futuro y que van a salir, van a haber nuevas oportunidades, porque, como decía, es un proceso que está es incipiente, o sea, hay mucha inversión pública, pero creemos que también va a continuar habiendo mucha inversión privada, ¿no? Y es verdad que no ha habido una correlación tan directa como puede haber una correlación directa con la energía más tradicional, ¿no? O sea, por supuesto, son empresas de renta variable, pueden ser volátiles, pueden verse afectadas por los ciclos y por la volatilidad del mercado, pero tienen una correlación mucho menor que la energía tradicional.
Pues tomamos muy buena nota de este análisis. Vamos a ver qué nos depara el sector del hidrógeno para el próximo año y, bueno, en definitiva, el comportamiento de fondos como el vuestro, el Candriam Climate Impact. Muchísimas gracias, Elena, por acercarnos unos apuntes sobre este sector que, desde luego, va a dar mucho que hablar en 2021. Creo que sí. Muchas gracias.